Seguimos en tiro oblicuo, estamos en cercanías de la Tierra. Y bueno, vamos con un ejemplo que en rigor de verdad nos va a servir para mostrar algunas cantidades importantes en este tipo de movimiento y cómo se procede para hallarlos, ¿no? Y resolver problemas en general de este tipo, ¿no? Entonces, ese rectángulo azul alargado que se encuentra allí sería el piso, ahí está la Tierra debajo, ¿no? ¿Verdad? Y esta, digo, no se nota que es curva, entonces los vectores G serán todos paralelos y de igual tamaño, entonces podemos decir la aceleración es constante en este tipo de movimiento. Y bueno, allí estamos simbolizando desde ese punto, ahí de donde comienza el vector V0, está el móvil, digamos, y va a partir con una velocidad inicial que es esa que está marcada allí, es un vector que forma un ángulo alfa con el piso, ¿no? Bueno, no hay que olvidar nunca, está la aceleración de la gravedad, perpendicular hacia abajo, perpendicular al piso, nos referimos, en la vertical. Y bueno, nosotros tenemos las ecuaciones que habíamos hallado ya durante la clase, ¿no? Cuando procedíamos a tiro oblicuo en cercanía de la Tierra. Bueno, el las allí, que recuerdo es el módulo del vector, la aceleración de la gravedad. Y bueno, allí están las componentes de la velocidad, del vector velocidad, en todo instante de tiempo. Y bueno, hago esas cosas que puedo hacer. Si las puedo hacer, bueno, elijo que sea 0 el instante de inicio. Después, si alguien me pide a qué hora terminó esto, bueno, tendré que fijarme cuando yo asigné 0, qué hora era. Y entonces le agregaré el resultado final. Bueno, elijo 0 para aliviarme las cuentas, ¿no? Eso me lo anoto. He elegido 0 el instante inicial. Entonces, bueno, ya está. Elimino el t sub 0 porque es 0, ¿no? Entonces desaparece el paréntesis. Bueno, y voy a elegir el origen del sistema de referencia en lugar de disparo. Helo allí, helo allí, helo allí, con lo cual x0 es igual a y0 y es 0 metros, ¿verdad? Entonces desaparecen justamente esas dos x0 y y0 de las ecuaciones que dan las componentes del vector posición. Y bueno, el sistema ha quedado reducido a esto. Es mi problema y con esa particular elección de eje, ¿no? Entonces, bueno, vamos a trabajarlo. Allí está, ¿qué tenemos allí? La gráfica de I de t. Esto es I de t, no es I de x. No es la trayectoria, que sería similar, pero es como varía la altura en función del tiempo, ¿verdad? Donde está lo que hacíamos mención, la altura máxima, o sea, cuando I deja de crecer y comienza a bajar. Lo cual es un correlato de que la componente I de la velocidad ha cambiado de signo. Bueno, y el instante t sub h, ¿verdad? Bueno, este es un caso muy particular que estamos ejemplificando nosotros en que la altura final es la misma que la inicial. Algún resultado que pondremos en el pizarrón posterior dará cuenta de ello, pero no es válido utilizarlo así indiscriminadamente, ni siquiera usarlo porque nos puede invitar al error. Más vale utilizar estas ecuaciones que estamos mostrando, hacer todas las aproximaciones de acuerdo al instante elegido como inicial y a dónde está el sistema de referencia y proceder a usar la lógica, ¿no? Y hacernos las preguntas en español que debemos hacernos y traducirlas a la matemática, como haremos ahora. Y no decir, porque termina a la misma altura que empezó, entonces este tiempo es el doble que el otro, esas cosas que a veces se manejan en la escuela secundaria y que no está mal, pero en esta instancia puede ser nefasto, porque no todos los problemas terminan a la misma altura que empezaron. En general no lo hacen. Entonces, evitemos ese tipo de cosas. Usar las ecuaciones es lo que vamos a pedir en los exámenes. No decir el tiempo el doble de aquel y chao pucho, no, eso no sirve. A nosotros no nos sirve, ingenieros e ingenieras, actitud. Bueno, buscaremos el tiempo de vuelo, lo vamos a bautizar. Son ecuaciones que dependen del tiempo y de t, pero hay un instante particular, t de vuelo, t sub b, en el cual la altura es h. La máxima altura va a ser h. Es i del t de vuelo. Bueno, la pregunta entonces, primera pregunta que podemos decir es ¿cuál es la máxima altura? La altura, recuerden, con la elección del sistema de referencia que hemos hecho, es la componente i del vector posición. Bueno, la máxima altura, ahí sí está dicho, a la que hemos llamado h mayúscula, es i de t sub h. La alcanza en un tiempo muy particular. Es cuando i vale h. Bueno, es cuando la componente vertical de la velocidad, acá está la parte lógica de analizar. Bueno, después se ve cómo se traduce en nuestras ecuaciones, pero la reflexión es que va a alcanzar la máxima altura cuando la componente vertical de la velocidad, o sea, v sub i, se anule.
B depende del tiempo. Bueno, estoy buscando que llegue a la altura máxima. ¿Qué quiere decir que llegó a la altura máxima? Que no va a seguir subiendo. La única manera, el único modo de que no siga subiendo es que tenga velocidad nula en ese momento en el eje Y. La componente Y se anula, no la velocidad. Es decir, la componente Y de la velocidad se va a anular y va a cambiar de signo un instante después. ¿Está bien? Necesitamos que se anule para que no siga subiendo, porque si no es nula, va a seguir subiendo. ¿Eh? Es decir, si tenía en nuestro sistema de referencia una componente positiva, si no se anula, va a seguir subiendo un poco más hasta que se anule, porque tiene la aceleración de la gravedad en contrario, en sentido contrario. Bueno, y entonces allí tenemos las ecuaciones. Esas son nuestras ecuaciones, como estamos hablando de todas cosas que pasan en la vertical, fíjense, la máxima altura es I de t sub h, y la velocidad que se tiene que anular no es la velocidad, sino la componente I. Entonces, bueno, allí están las ecuaciones I de t, I válida para todo t, altura vertical, componente I del vector posición para todo t, y componente I del vector velocidad para todo t. Allí están. Entonces, estas preguntas que yo he hecho en el pizarrón a la izquierda, tengo que llevarlas allá, reemplazar t por uno muy particular, especializar en t sub h, e imponerle las condiciones que significan haber llegado arriba. Es un único momento. Bueno, allí está replicada la gráfica, para que no nos olvidemos qué es lo que estamos haciendo. Llamo t sub h el instante en que ocurre, ¿no? T sub h es el instante en que ocurre. Entonces, reemplazaré en la ecuación de t. Y entonces sé que ahí vale h. Entonces, al reemplazarlo, vengo que la condición es que la componente I de la velocidad se anula. Entonces, de allí digo, bueno, es 0 metros por segundo. No B sub I de t, B sub I de t sub h, de uno particular. Y eso es entonces de 0 seno de alfa menos g por t sub h. De allí voy a poder hacerme de t sub h. Allí está, lo he encontrado. Luego, como la altura máxima, como escribimos arriba, h mayúscula es I de t sub h, entonces reemplazaré t sub h en la ecuación de I de t, la válida para todo t. Si es válida para todo t, especializada en t sub h me va a arrojar h. Allí está, eso es lo que estoy diciendo. Reemplazando la ecuación que está en rojo, arriba a la derecha, bueno, eso es h. Entonces, coloco t sub h en la ecuación y allí está. Entonces, ahora voy a de aquí, esto es lo que me va a dar la solución. Agrupo B0 cuadrado, hay dos veces el seno, entonces también es seno cuadrado, y ahora reflexionamos, que fíjense, a la izquierda tengo lo mismo que a la derecha, pero un medio lo que está a la derecha y con signo cambiado. Luego tengo, es como si yo llamara a B0 cuadrado G sobre G por el seno cuadrado de alfa, lo llamo constante A, lo que está restándose es A sobre 2. Entonces, A menos A sobre 2 es A sobre 2. Entonces, es un medio de esa cantidad, B0 cuadrado G, seno cuadrado de alfa. Bien, o sea, fíjense la cadena de acontecimientos. Fue una pregunta en español, ¿no? Los chinos se la preguntarán en chino, pero la matemática es la allí. ¿Ya? Entonces, ustedes dicen, bueno, la altura máxima, para que sea máxima, tiene que dejar de subir. ¿Cuándo deja de subir? Cuando se anula la componente de la velocidad, la componente vertical de la velocidad, en este caso es de ahí. Entonces, digo, bueno, busco la ecuación de B sub I para todo instante de t, digo, bueno, hay un tiempo que es el que yo necesito. ¿Para qué lo necesito? Para hallar la altura máxima. O porque me lo preguntaron, o porque sin eso no voy a poder hallar la altura máxima. Entonces digo, bueno, propongo que la velocidad componente I se anule, hallo el tiempo sub h, el tiempo que le lleva a llegar a la altura máxima, reemplazo en la coordenada I del vector posición y allí tengo la altura, h mayúscula. Voilà, fantástico. Bueno, ahora vamos a eso que llamamos alcance máximo, ¿no? Bueno, vamos a llamarlo D mayúscula, que es distancia mayúscula, distancia grande. En vez de una letra D minúscula le ponemos una D mayúscula. Claro, también está en inglés, lo que pasa es que en español coincidimos acá. Bueno, es D mayúscula. Y allí ya estoy recuadrando, arriba en el pizarrón, a la derecha, cómo hemos hallado, qué valor hemos hallado para la altura máxima y cuánto tiempo demora en llegar a esta altura máxima, ¿no? De acuerdo a la elección de ejes, de acuerdo a la elección de eje que hemos hecho. Bien. En la condición descrita, recuerden, estamos en un problema donde la altura inicial es igual a la final. ¿Eh? Solamente si esta ecuación es válida allí. Si fuera distinta la altura final, bueno, la ecuación será parecida, pero será otra.
No podemos hacer todos los casos posibles. Distintos casos se harán en la clase de problemas. Bueno, allí estoy mostrando nuevamente I sub x de t, la que muestra, recuerden, altura en función del tiempo, altura, acá no está apareciendo la coordenada de x. Si alguien me pidiera que muestre el x en un gráfico, tendré que obtener, como hemos aprendido, la ecuación de la trayectoria y de x y graficarlo. Es similar a esto, tiene la misma forma geométrica, digamos, pero en el eje horizontal estará x en metros y no estará t en segundos. Bien, se lo muestro allí. Allí lo muestro, lo llamo tiempo de vuelo, si quieren, tiempo que está volando, porque vuela hasta que llega al piso y se estrella. Allí ya hay otro problema, ya no es más cinemática, tenemos un problema de colisión. Bueno, si me lo pidieran, bueno, tendré que escribir, despejar delta t o t de la ecuación de I de t, de la ecuación de x, que es más fácil, lo reemplazo en la de y obtengo I de x, que es la ecuación de la trayectoria, como ya hemos aprendido. Bueno, a mí me piden el alcance. El alcance se mide en el alcance horizontal. Entonces, ¿cuán lejos llegó de donde yo estoy? Después veré la altura, pero ¿cuán lejos llegó según lo horizontal? Entonces, x de, bueno, ese nombre te bautizo t sub b, de vuelo, y eso es lo que estamos llamando d grande, de mayúscula. Si fuera una distancia chiquita, lo llamaría d minúscula. Entonces, es b0 coseno alfa, t sub b. Ya no es t, sino una función de tiempo, sino que es s particular, por eso la igualdad es a b, a un número que lo conozco o no, es 1, que corresponde a ese t sub b. Y bueno, pero lo que sí sé es que en este caso particular, la altura de terminar el vuelo, de llegar al piso, es 0 metros. Coincide con donde arrancó, no tiene por qué ser así. Es 0 metros. Y es, bueno, reemplazo en la ecuación de I de t, que significa, donde decía t, pongo t sub vuelo, t sub b, y allí está la ecuación, ¿verdad? Entonces verán, trabajando esta ecuación, en este caso particular, vamos a sacar factor común t sub b. Fíjense que no hay término independiente, porque I0 estaría allí I0, pero de hecho coincide en origen con el lugar de disparo. Si esto no hubiera sido posible así, entonces allí hubiera estado I0 más todo eso que está así, y la pregunta ¿cuánto tiempo de vuelo hay? Del lado izquierdo de la ecuación no diría 0, sino que diría dónde se estrella. Si se estrella en el mismo lugar, en la misma altura donde partió, habrá un I0 que se cancelará con el de la derecha y la ecuación de nuevo será esta misma. Y si no, habrá diferencia. Habrá que hacer una pequeña resta allí. Eso lo van a aprender en la práctica. Es bastante sencillo. Así que allí estoy, en este caso particular, sacando que la altura final es igual a la inicial, T sub b factor común de ese paréntesis. Entonces vemos que hay dos soluciones, siempre hay dos soluciones porque es una cuadrática. Entonces hay que aplicar a resolvente. En este caso no hace falta porque falta el término independiente. Más sencillo. Entonces hay dos valores de T sub b. Uno, que fuera T sub b, que multiplica todo el paréntesis. Si eso es 0, ya está. Y el otro es el que anula el paréntesis. Son dos valores, como corresponde. Entonces allí están. 0 es 1 y el otro es que se anule el paréntesis. T sub b2. Bueno, ahora esto fue la matemática, ahora viene la física nueva. Acá nuestro problema es cuál es el alcance máximo. No se estrella dos veces contra el piso, no estamos hablando de rebotes. Está en cinemática, lo que reflejan esas ecuaciones y pega contra el piso. ¿En qué instante pega en el piso? Hay un instante. No hay 5 millones de instantes, ni 2 instantes, ni 1,5. Es uno. Acá hay dos respuestas. La matemática me da dos. ¿Por qué? Porque es una parábola y esto corta dos veces al eje. Entonces, opa, al eje del piso, ¿no? Donde está el piso. Y entonces va a haber dos soluciones, pero hay una que es matemática, pero no es física. ¿Cuál es? La primera, porque la primera t igual a 0, recuerden, es el instante que nosotros decidimos que fuera el inicio del movimiento. Ese valor es el del inicio del experimento, es el corte de la parábola con el eje x, pero está mostrando el instante de disparo, no es lo que me preguntaron. Entonces es el otro. Tiempo de vuelo 2 es el que vuelve a cortar el eje, la parábola. Y entonces ese es el instante en que el móvil, que es mi problema físico, pega contra el piso. Ese fue desechado y aquí está mi respuesta. Tiempo de vuelo es esta cosa que está acá. Bien ahí. Fíjense que he unido con esa línea azul que T sub B es dos veces T sub H y eso es lo que una vez uno repite y nos lleva a la catástrofe. Porque dice, bueno, tiempo de vuelo es dos veces T sub H. En este caso, que la altura inicial es igual a la final, si no, esto no sirve.
Por eso no admitimos en un parcial que miren la gráfica y digan, vale, 2 veces aquello y chao. No. Se aplica para resolver un problema sencillo lo mismo que para uno complicado. Siempre el mismo cuerpo de leyes. Es un problema de actitud de ustedes y procedimental. Entonces, he puesto allí que T sub B igual a 2T sub H. En este no me voy a molestar, pues sí, me voy a molestar en hacer alguna cosa. Esto como está hecho solamente para esto, olvídenlo. Es un caso particular. Ustedes trabajen con la ecuación haciéndose las preguntas que corresponden en español y las traducen al lenguaje matemático, en las ecuaciones. Obtienen una respuesta y vuelven a tratar de expresar qué dice eso en español de mi problema, no de la ecuación. Entonces, bueno, así está, reemplazo ese t sub b en la ecuación de x de t sub b. Bueno, y ahora veo que ahí hay un b sub 0 cuadrado, hay un seno multiplicando un coseno, etc. Bueno, ahí ya está. O sea, si yo tengo el ángulo alfa, pongo alfa ahí, chao, ya está, saco el número. Ahora muestro, porque hay ciertas cosas que ustedes se van a acordar el resto de sus vidas, como ingenieros e ingenieras, y si no, están en los manuales. Allí aparece 2 veces el seno, coseno de alfa. Eso hay una igualdad que dice, de las tantas que hay, que dice que 2 veces el seno de un ángulo por el coseno de ese mismo ángulo es el seno de 2 veces el ángulo. Por ejemplo, si alfa es 30, allí dirá 2 veces el seno de 30 por el coseno de 30 es igual al seno de 60. Bien, entonces allí está, sintético, más sintético. Si puedo elegir, ahora viene la siguiente pregunta, si puedo elegir el ángulo de disparo. Yo disparo con un ángulo alfa, supongamos alfa es conocido, me dijeron es 20, yo ahí puse alfa para mostrarles en general. ¿Cómo que es 20? Bueno, así está. Si ustedes lo disparan a 20, llega el alcance máximo, cuando la altura es igual que la de llegada, igual que la de partida, es esto. ¿Eh? Es B0 cuadrado sobre G, seno de 2 veces el ángulo de partida. Chao. Ahora, la pregunta es esta. Si yo necesito pegarle algo que está a una distancia determinada, le evalúo más o menos, aproximadamente. ¿Se puede elegir el ángulo de disparo? Sí. Si puedo elegirlo, por ejemplo, en el caso bélico sería un mortero, ¿no? El mortero es un elemento que dispara a un pequeño cohete, dañino, por cierto, y uno, dependiendo del ángulo, llega a distinto lado, llega a distinto alcance, como lo pueden ver en esta ecuación. Depende del ángulo de disparo el alcance. Entonces, bueno, ¿con qué ángulo alfa se logra el máximo alcance? Entonces, bueno, acá de nuevo es pensarlo, como ingenieros e ingenieras, ¿cuándo deba ser máximo? La reflexión que ustedes tienen que acostumbrarse a hacer es la siguiente. Número 1, si no se acuerdan de qué se trata esto, el seno, la primera pregunta es si el seno de un ángulo es adimensional o dimensional. Si tiene dimensiones, son kilómetros, el seno de 30 tiene kilómetros. La respuesta es que es adimensional. Si no lo recuerdan, al principio, fíjense, de nuevo, peras no son iguales a manzanas. Entonces, peras que está a la izquierda tienen que ser igual a peras a la manzana, a la derecha, como decía la maestra en la primaria. Entonces, fíjense, D es una distancia, está en metros, por ejemplo. B0 cuadrado es metros cuadrados segundo cuadrado. Y abajo tienen metros dividido segundo cuadrado. Cuando ustedes efectúan la división de ese cociente, que está marcado como cociente allí, B0 cuadrado dividido G, eso les da metros. Entonces ya le dio el metro que está igualado a lo del metro de la izquierda. Entonces es una corroboración de que el seno es adimensional. Las trigonométricas son adimensionales, ¿verdad? Bueno, ahora bien, eso ya está. La otra pregunta es, para que haya un alcance máximo, quiere decir que esta función seno de un ángulo, 2 alfa en particular, es variable. Sabemos que es variable, ¿no? Seno de un ángulo, el coseno también, la tangente también. Bueno, sabemos que son variables. Ahora bien, crecen y decrecen. Entonces la pregunta es, en ese crecimiento y decrecimiento, ¿cuál es el valor máximo? Es decir, para que D sea máximo, lo que está a la izquierda, tiene que ser máximo lo que está a la derecha. Y como B0 cuadrado y G son constantes, lo único que tenemos que pedir que sea máximo, esa es toda nuestra reflexión, es el seno de 2 veces el ángulo. Entonces, ¿cuándo es máximo el seno de un ángulo? Cuando el ángulo que está metido ahí hace que el seno valga 1, porque el seno de un ángulo varía entre 1 y menos 1. Así que D va a ser máximo cuando el seno de 2 alfa sea igual a 1. Y eso sí es algo que ya lo tienen que manejar. Para el coseno se podría hacer un análisis similar. La tangente es una función discontinua, crece y es discontinua. Es decir, pero tenemos el seno acá. Entonces, el seno de 2 alfa tiene que ser igual a 1.
B es máximo supremo cuando el seno de 2 alfa vale 1. Allí llegan, porque después siempre es menor que 1. Entonces, ese es el valor máximo que se puede aspirar. Entonces, cuando el seno de un ángulo es 1, cuando el ángulo vale pi sobre 2. El ángulo que estamos tratando es 2 alfa, no es alfa. Es 2 alfa, es lo que está allí dentro. Si 2 alfa tiene que ser pi sobre 2, luego pi alfa es igual a pi sobre 4. O sea, 45 grados. Dicho sea, entonces, que si yo disparo con una determinada velocidad inicial, como lo hace, por ejemplo, ese bendito mortero, tiene una velocidad de salida determinada, un módulo de velocidad de salida siempre el mismo, aproximadamente el mismo, variando en el ángulo, para pi sobre 4 llega a su máximo alcance. Hay un solo x al que llega, que es b, el máximo alcance. Después, a otros alcances menores, si ese es el supremo, quiere decir que los otros son todos menores. Bueno, para cada uno de ellos hay dos valores de disparo. Hay dos valores de disparo, eso lo van a ir estudiando ustedes, pero está claro que ustedes, si parten de la ecuación de B, donde está mostrado B en recuadro, alfa, por ejemplo, en 0, el seno 2 alfa es 0, y entonces el seno de 0 es 0, el alcance es 0. ¿Por qué es 0? Porque significa que han hecho un disparo horizontal. Entonces, la velocidad tiende a ser constante en X, pero en Y está la aceleración hacia abajo. No tiene componente en la partida, porque lancé con ángulo igual a 0, pero inmediatamente ahí aparece una velocidad en Y que lo estrella contra el piso, entonces no alcanza a ningún lado. No hay que disparar así porque nos hacemos percha nosotros. Después, a medida que yo empiezo a levantarlo, empiezo a alejarse el punto de impacto de esta cohete, lo que sea. Se va alejando hasta que llego a pi sobre 4, alfa igual a pi sobre 4, 45 grados, y allí llego al alcance máximo. Cuando paso de 45 grados, esto es simétrico, vuelvo a obtener menores alcances, o sea, se empiezan a repetir los valores ya obtenidos para menos, ¿se dan cuenta? Entonces, empiezo a pegarle cada vez más cerca de mí. Cuando llego, cuando llego ¿a qué valor? ¿A qué valor? A disparar hacia arriba, el cohete va a salir hacia arriba. No va a tener componente X de la velocidad. O sea, no se va a alejar de mí en X. Va a subir, la aceleración de la gravedad es un vector que está en sentido contrario, disminuye el módulo de subir, se detiene, aquí sí se detiene porque se detiene su ascenso y además se detiene en todo sentido instantáneamente, porque no tiene velocidad en X. Y comienza a caer sobre mí hasta que me impacte. Entonces más vale que corro rápido. Acá tengo la posibilidad de correr y alejarme que no tenía cuando alfa valía 0. Se repite el valor de 0 con pi sobre 2. ¿Se dan cuenta? Pi sobre 2. Porque cuando ustedes pongan alfa es pi sobre 2, dos veces pi sobre 2, que es 2 alfa, va a dar pi, y el seno de pi, 0. Bien.